Sentaos y descubríos. Tiene la palabra el excelentísimo señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que procederá a la lectura de la propuesta del nuevo doctor honoris causa. Con la venia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, la Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras, a propuesta del Departamento de Filología Española II y Teoría de la Literatura, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2014, aprobó por unanimidad la propuesta de doctor honoris causa en la persona de don Antonio Soler para su tramitación ante el claustro de la Universidad de Málaga, lo que comunica a los efectos oportunos el decano de la citada facultad, don Sebastián Fernández López. Gracias. Tiene a continuación la palabra el señor secretario general, que leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a don Antonio Soler Marcos. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa de la citada universidad a don Antonio Soler Marcos. En consonancia con lo que establece el artículo 23 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por decreto 145/2003 de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, corresponde al claustro, como máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, el nombramiento de doctor honoris causa de la citada universidad. Asimismo, el artículo 42, apartado I de los citados estatutos, atribuye a la Junta de Centro proponer las concesiones de doctorado honoris causa. En virtud de las citadas previsiones legales, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, tras la aprobación del correspondiente acuerdo por la Junta de Centro y a petición del Departamento de Filología Española II y Teoría de la Literatura, el claustro de la Universidad de Málaga adoptó el siguiente acuerdo en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2014. Aprobar el nombramiento de don Antonio Soler Marcos como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. De todo lo cual doy fe como secretario general en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 37.3, apartado C de los estatutos de esta universidad, en Málaga, a 7 de junio de 2016. Alzaos y curíos. Sírvanse el secretario general, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y demás doctores de la Facultad de Filosofía y Letras a acompañar al recipiendario que será investido doctor honoris causa. Sentaos y descubríos.
Se concede la palabra al profesor doctor don Hipólito Esteban Soler, que procederá a la lectura de la laudatio del candidato. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Me cabe hoy el honor y el placer de glosar en esta solemne sesión los méritos que hacen acreedor del más alto galardón académico al escritor Antonio Soler, derivados de dos valores fundamentales que concurren en su persona. En primer lugar, la excepcional categoría artística de sus creaciones y, de otro lado, y asociados a su obra, el universo ficcional malagueño de buena parte de su narrativa y su militancia intelectual, proyectados ambos hacia una dimensión universal. Antonio Soler Marcos nació el 28 de septiembre de 1956 en un apacible barrio de Málaga, habitado por una modesta clase de trabajadores, empleados y pequeños empresarios. Con un núcleo de trazado reticular, salpicado de esplanadas y descampados, cuya urbanización crecería a la par que el Niño Soler, el barrio, hoy muy transformado, se componía mayoritariamente de casas mata, de recoletos patios adornados con arriates y macetones de margaritas, rosas, geranios, palmeras y damas de noche, que, como el entorno físico y humano, alimentarán sus creaciones. Lindaba el barrio con el de Gamarra, los arrabales y urbanizaciones incipientes de la Granja Soares o el Arroyo de los Ángeles, la zona más exclusiva del Camino de Antequera, el reciente barrio obrero de Carranque, y para acceder al centro de la ciudad con los seculares barrios de la Trinidad y el Perchel, soldados por la dinámica arteria de la calle Mármoles y con bolsas humanas de escabrosa supervivencia material y moral. Fueron sus años de infancia una época marcada por vivencias esenciales. De un lado, las del núcleo familiar. Soler Vera, su padre, transportista, su madre, que hubo de cambiar el nombre de Libertad, puesto por su padre socialista y declarado ilegal al acabar la guerra, por el de Carmen, su hermano Ramón, 17 años mayor, que emprendió una ilusionada vida de artista en el paralelo barcelonés, su hermana Mari Carmen, de marcada huella en su vida, y su abuela materna, víctima de la ignominiosa desbandada hacia Almería y excelente narradora oral de anécdotas de la guerra y la posguerra. Junto a las vivencias familiares, el Niño Soler absorbía las de la calle, juegos de chavales, peleas, desafíos, el trato primero con la fronteriza Trinidad, la nociva experiencia en el dickensiano colegio de Doña Carmen, con sus absurdas tareas y severos castigos, el despertar adolescente con los amigos y las muchachas de su ambiente. La calle, la pandilla, avivarían el aprendizaje en asuntos cardinales, la sexualidad, la competitividad, la violencia, tiempos de observar y descubrir, asombrado, el mundo de su entorno con la sensación de hallarse, según recordará, en medio de una obra de teatro, de la que desconocía el argumento y sin comprender el código que se le proponía, ni la vida ni la existencia. Pronto ampliará su círculo territorial humano, la mudanza cercana al nuevo domicilio familiar de Martínez Maldonado, los colegios La Mercedes y Los Olivos, los institutos Cánovas del Castillo y Sierra Bermeja y la Escuela de Turismo, donde concluye sus estudios en 1981. Y tiempo para el deporte, de práctica del atletismo, una etapa que forjó su voluntad y el esfuerzo de medirse contra sí mismo en la soledad de una carrera de fondo. Y años de formación literaria. Desde los 10 o 11 años, alentado por sus progenitores en un hogar muy respetuoso con la cultura y los libros, va nutriéndose de autores heterogéneos. El foco de sus intereses desde el principio se centra en Emilio Salgari, con sus seductores mundos exóticos y plagados de aventuras. Iría incorporando clásicos, antiguos y modernos, españoles o foráneos, incluso Bécquer, el poeta romántico que al Soler 18añero le llenó de literatura y de octanos, dirá él, en su empeño de llegar a una chica inmaculada, que finalmente le resultaría un poco más turbia y turbulenta de lo que su nombre indicaba y que me despertó a la vida. Pero de manera especial Juan Marsé y sus últimas tardes con Teresa.
Recordará Soler que cuando era un escritor que no escribía, soldado en la división acorazada Brunete y escolta de un militar amenazado por ETA recorriendo las calles de Madrid, con un dedo en el gatillo del arma y un libro en el bolsillo del pantalón, temblándole en la pierna, esta lectura determinaría su visión de la literatura. Significaba, en sus propias palabras, la libertad, el soplo de brisa, la mano que empuja el ventanal contra el que hasta entonces uno ha venido forcejeando, y trazaba en su interior el código secreto de lo que es una novela. A Marcel le siguieron otros escritores mediterráneos, Camille, Pavese, Bufalino, Vicent y Rafael Pérez Estrada, el mago de la palabra, el funambulista literario, que arrojado al abismo de la creación contagia a los lectores el riesgo de su apuesta. Luego, tantísimas lecturas de Aldecoa a Muñoz Molina, de Faulkner y Onetti a Kenzaburo y un largo y perseverante etcétera, cuyas lecturas registran un minucioso inventario desde los 12 años hasta hoy. Los progresivos descubrimientos de universos literarios y de su entorno alimentaban su vocación, que fructifica a los 21 años, cuando durante una convalecencia hospitalaria redacta su primer relato breve, que Mari Carmen, su hermana, envía al País Vasco y obtiene el segundo lugar en el Premio Ignacio Aldecoa 1979. A él seguirían otros relatos, con los que logrará los premios Jauja de Valladolid, 1983, e Ignacio Aldecoa, de 1987. Entretanto, ha realizado dos salidas cruciales. En 1983, año del verano dedicado a Proust, su primer y ansiado viaje a París, la ciudad fascinante de un país al que regresará con frecuencia. Y en 1984, el primer viaje a Italia, cuya realidad estética se le revela como una realidad cierta, que modela el mundo y le disipa las dudas respecto a su dedicación literaria. Entonces, a sus 27 años, encerrado en el hogar familiar, en un esfuerzo de soledad y superación, con ansiedad y una amplia llamada al orden apremiéndole a una dedicación solo amateur a la literatura, pero amparado por su familia, en particular por su madre, Soler toma conciencia de su modo de relacionarse con el mundo, de su sentimiento de escritor, un oficio que concibe como confesión y terapia, como viaje al fondo de uno mismo para ordenar la propia visión caótica del mundo y alumbrar, para comprenderlos, la cara oculta de los seres humanos. Así concluye una novela corta, La noche, que será galardonada con el Premio Ateneo Ciudad de Valladolid 1986. La noche supone ya una muestra granada de su universo personal, a contrapelo de la tendencia literaria del momento. Un mundo marginal, cargado de violencia y miseria, poblado de personajes extravagantes y desorientados que intentan huir de la noche. Ese túnel sin interrupción que marcha por encima de otra bóveda más oscura y silenciosa que es la muerte. Un sinvivir que también sacude a los personajes de los otros relatos recogidos en Extranjeros en la noche, de 1992. Escrutando las zonas abisales del ser humano, se nos muestra a quienes desde la debilidad o el fango incluso se enfrentan a la verdad, al destino, ese torpe y sordomudo Dios al que casi todo le sale mal, o a las sañudas transgresiones de poderosos, mientras continúa impasible el desquiciado griterío del mundo. Afecciones inmisericordes que alcanzan a la adolescencia en dos importantes historias, una de violencia, afectividad perversa y vileza, otra de crueldad infantil hacia el más desvalido, con el hogar familiar y la figura materna entre los arriates del patio cojados de margaritas, como la única memoria salvadora del paraíso perdido en la edad adulta. Entretanto, Soler escribe y dirige desde 1988 y hasta el 2000 guiones para Canal Sur, entre ellos una amplísima serie de retratos biográficos, y ha alcanzado en sus relatos breves la calidad de los mejores del género en nuestra literatura. Impulsado entonces por una necesidad expresiva de abordar mundos de mayor calado, construir una atmósfera y prolongarla, emprende la andadura como novelista. Y en su primera novela, Modelo de pasión, Premio Andalucía 1993,
Soler explora un mundo de aflicciones y adicciones funestas, casi telúricas, emanadas, como en el conjunto de su obra, de la memoria, que involuntaria y porosa, entre espejos y sombras, buceando a través de los recuerdos, hace brotar vivencias y fantasmas, suscitando la reflexión sobre el destino, el desengaño y el silencio. Pulsiones y universo marginal, asimismo caracterizadores de los héroes de la frontera, 1995, Premios Andalucía de la Crítica de ese año y Arzobispo Juan de San Clemente del año siguiente, con un narrador en busca de su identidad, arcano sin respuesta a la acuciante pregunta «¿Quién eres, Soler? ¿Quién eres?» de Laura, fuego encendido, su malograda fruta de la felicidad. Ambas novelas culminan la metafórica recreación del doloroso universo de la frontera, también de marginalidad interior, en una realidad cruda y tierna a la vez, forjada con un estilo personal que concierta la aspereza deformadora del expresionismo y la delicadeza poética. Pero la siguiente novela, Las bailarinas muertas, Premios Herralde de 1996 y Nacional de la Crítica 1997, supone un cambio en su narrativa. Novela de aprendizaje de un adolescente que desde la edad madura rememora la infancia perdida, aquellos años tan desdichados en que fuimos tan felices, en contrapunto con el oscuro mundo de los cabarets de Barcelona, que a su vez actúa de acicate mítico en la quimérica mente del joven. En realidad, asistimos al derrumbe de ambos mundos, proyectando el relato hacia una alegoría intemporal de la vida y de los seres humanos. Soler regresará a la época iniciática de la personalidad en dos novelas. En 2003 es invitado a residir durante un trimestre en Villa Montnoir, la antigua casa familiar de Marguerite Yourcenar, en el norte francés, y actual residencia para escritores europeos. Y redacta allí parte del Camino de los ingleses, que recibirá el prestigioso Premio Nadal de 2004. En su mundo metafórico, la frontera es ahora el verano, como linde entre la adolescencia o primera juventud y la edad adulta, con la definitiva pérdida de la inocencia y el tránsito a un futuro incierto, observado con la melancolía de estos ojos cansados que no entienden por qué se hunden las piedras en el agua. La novela será llevada al cine en 2005 bajo la dirección de Antonio Banderas y con guión adaptado por el propio novelista, que mereció la nominación a los Premios Goya de 2006. Y en una historia violenta de 2013, la mirada inocente de un niño asombrado se esfuerza en comprender el pequeño mundo de su entorno, gobernado por la violencia, la desigualdad social, frontera que marca los destinos personales, y especialmente la revelación de la vulnerabilidad definitiva de sus protectores, padres y familias, con la turbadora sensación de desamparo que cuestionan el tópico de la infancia como época feliz e inocente e impulsan el relato como parábola que encierra un sentido simbólico de la vida. Estas novelas consolidan un rasgo definitorio de la obra de Soler, la transmutación de un espacio extraído de la realidad concreta e inmediata de Málaga, bautizado como Territorio Soler, en ámbito mítico, que Soler construye con escenarios asociados a su memoria, ignorando cualquier absurdo complejo provinciano. Algún lector se le confesaría reacio a leer alguna de sus novelas porque transcurrían en Eugenio Gros, y allí que podría ocurrir de trascendente. Y más en afinidad con la autorizada consideración de Miguel Delibes, de que la universalidad del escritor debe conseguirse a través de un localismo sutilmente visto y estéticamente interpretado, y acaso convencido, como Daniel Innerarity, de que el mundo real es iluminado cuando se le proyecta sobre la ficción de la posibilidad. Alternando con el de la infancia y la adolescencia, Soler aborda en otras tres novelas un segundo tema generador de una más amplia temática, la encrucijada de seres humanos sometidos a la experiencia traumática de la guerra civil y sus consecuencias. Con el nombre que ahora digo,
obtiene el Premio Primavera de 1999 y una gran difusión comercial, al tiempo que adquieren regularidad las traducciones simultáneas de sus novelas a varios idiomas. Los avatares de unos personajes, zarandeados por la guerra civil, devienen metáfora de cualquier guerra, en símbolo de destrucción. Epopeya de los humildes, esencial a toda novela para Blasco Ibáñez, nutrida de dignidad y lirismo, en la que el lado oscuro de la vida arroja al naufragio personal. He perdido mi patria, dejó escrito Gustavo Sintora. Su patria fue una mujer que tenía nombre y ojos de atardeceres. La misma mujer con la que 3 décadas más tarde se reencontrará en El espiritista melancólico de 2001, publicada tras una prolongada estancia en el Dickinson College de Pensilvania como escritor en residencia en el año 2000. Sois mis hijos, mis queridos hijos, vivís dentro de mí, os llevaré a donde quiera que vaya, dice el lema de la obra. Memoria de dolores antiguos y presentes, entre policías y mafiosos de prostíbulos, viejos protagonistas de la guerra, en la cruda posguerra malagueña, y fábula testimonial y crítica de restitución moral de los perdedores, víctimas de la represión totalitaria, que en el mundo del sueño del Caimán de 2006 también atañe a los activistas del antifranquismo. Historia de perdedores, de compromisos y fidelidades, cárcel y exilio, secuelas de amor, traiciones, fracasos y, al fondo, la soledad y la imposibilidad de olvido, que desde el mismo título alcanzan dimensión simbólica y cariz metafísico en la reflexión moral sobre la condición humana y el destino, en un mundo percibido como torrente lleno de estruendo y furia que debe seguir su curso. Novelas, en fin, donde Soler traza un vigoroso retrato de un tramo sombrío de nuestra historia contemporánea y que vienen a reforzar aquella convicción de Baroja de que unas cuantas obras literarias dan más la sensación de un país que unas cuantas horas de historia, en las que además se sustancia el universo Soler, amplísimo ámbito sentimental y moral por el que transitan y se trasvasan con protagonismo coral y vidas entrecruzadas, unos personajes que trascienden el mundo real originario, por más que, según advierte Francisco de Ayala para toda novela, puedan ostentar los caracteres de la más comprobable identidad personal. Porque si bien un conocedor del paisaje y el paisanaje malagueños puede añadir un plus de placer a su lectura, no cabe, sin embargo, una lectura reductora y falaz, similar a la que me proponía un familiar muy próximo a uno de los protagonistas y vecino de mi adolescencia, cuando me advertía persuasivo: Antonio se equivoca, recordándome las vinculaciones exactas de sus familiares, alteradas en la novela, y aún me descubría la curiosa evolución de esas relaciones en la actualidad. Ese universo se ensancha física y vivencialmente en Lausana, de 2010, donde la novedosa voz femenina de una anciana evoca durante un breve trayecto en tren un pasado lastrado de infidelidades y frustraciones, con el telón de fondo de la guerra civil en su dolorosa cara de una tercera España, la del exilio republicano. Su debate interior lleno de dudas, quien recuerda miente, afirma Caballero Bonal. Literatura es eso, mentir bien la verdad, asevera Onetti. Deviene en amarga reflexión sobre las relaciones humanas y el paso del tiempo, pero también en comprensión de la fragilidad e inocencia del ser humano en un proceso de autenticidad que lleva a la epifanía de la nueva mujer que puede soportar la vida con un mínimo de equilibrio. En suma, el de Antonio Soler es un universo literario con identidad propia, que en su globalidad conforma una sola y poliédrica obra, con magníficas entregas de una amplia y compleja realidad ficcional, en una suerte de polifonía de temas y protagonismos abordados desde enfoques y variaciones confluentes que, más allá de la anecdótica inspiración biográfica y parcial, se proyecta hacia categorías o universales en una constante exploración de la problemática condición humana. Planteamientos esenciales que persisten incluso en sus dos novelas históricas,
En Boitil, Un hombre contra el destino, de 2012, descubrimos el aciago sino del último rey musulmán en España y la imposible amistad con su espíritu gemelo cristiano, el Gran Capitán, ambos respetuosos conocedores recíprocos de sus culturas, pero hombres de frontera, impotentes ante los integrismos y fanatismos de sus propios bandos, intransigencias y extremismo entre culturas que no parecen superadas en la época actual. Y la recién salida de Fragua, Apóstoles y asesinos, vida, fulgor y muerte del No y del Sucre, nos muestra a este personaje poliédrico, mítico y visionario anarcosindicalista, apóstol de una causa proletaria de justicia social pacifista, gobernada por la cultura y la razón, como víctima de otra frontera, la de los violentos fuegos ideológicos y reales en la convulsa Barcelona de las primeras décadas del siglo XX. Siendo una formidable obra de rigor histórico que cabría calificar de episodio nacional contemporáneo, Soler no renuncia a experimentar por caminos creativos, integrando géneros y fuentes y dotándolos de savia artística a través de la creación de atmósferas, diálogo ágil, abundantes imágenes y metáforas y pasajes de prosa con intensos efectos poéticos que en conjunto le confieren su espíritu novelesco. Universo Soler, en fin, instituido mediante una sólida arquitectura de voces y perspectivas variables que con gran virtualidad dominan cada relato. El sabio manejo del orden y el ritmo temporal que potencian los hechos en sus expectativas o esclarecimientos, y la excelencia y dominio de un estilo de variado registro y constante evolución, abundante en ingredientes sensoriales, sobre todo el color y los olores, trascendentes en la captación del mundo para algunos personajes, y colmado de imágenes, asidero plástico que, partiendo de una realidad vivida, constituyen para el autor un impulso visual generador de su narrativa y dotan a los textos de un alto tono poético, en un lenguaje teñido además de un humor que oscila entre el descarnado sarcasmo y la tierna ironía cervantina tan comprensiva de lo humano, y progresivamente depurado hasta alcanzar la prosa de alta calidad de página que singularizan los textos de Antonio Soler. Literatura de buena ley, según corresponde al buen caballero que es de la Orden del Finnegan's, fundada en 2008 junto a otros escritores, socarrones caballeros de compromisos y preceptos burlescos y devotos literarios que reivindican la obra de Joyce y veneran el Ulises festejando el Bloomsday cada 16 de junio en Dublín. Y calidades que sustentan asimismo el resto de su obra. Decenas de relatos, una magnífica historia de Málaga, paraíso perdido, ensayos y reflexiones, conferencias, pregones, prólogos, guía turística y colaboraciones en numerosas revistas literarias y periódicos nacionales, en particular El Malagueño Sur, muestras inequívocas todas de su independencia intelectual y compromiso social y democrático. Por todos estos valores y su consecuente prestigio, Antonio Soler ha impartido cursos y conferencias en numerosas universidades e instituciones culturales de Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos y Canadá. Ha sido y es en la actualidad objeto de estudios y tesis doctorales en España y en el extranjero. Ha sido traducido a 12 idiomas, entre ellos el coreano, el árabe, el lituano, el croata y el turco. Ha recibido destacados reconocimientos de su tierra, como hijo predilecto de Málaga y medalla de oro de la ciudad, concedidos en el año 2006 por el excelentísimo ayuntamiento, que también ha dado el nombre de escritor Antonio Soler a una avenida de nuestra ciudad. Medalla de oro de la provincia, otorgada por la excelentísima Diputación de Málaga en 2008. Y ha colaborado con nuestra universidad en cuantas ocasiones se le ha requerido en fructíferos diálogos con los estudiantes en las aulas. Y concluyo. Hace un tiempo, Antonio Soler confesaba: yo conocí a un hombre que dedicó su existencia entera a la fabulación y a los libros. Rebelado contra las leyes que gobiernan el universo, ese hombre se dedicó durante años a inventar historias,
a tratar cotidianamente con seres que no existen más que en su imaginación. Y en boca de esos seres con alma de tinta y papel, este hombre ponía sus penas y desasosiegos, les inculcaba sus propios recuerdos y obsesiones, les daba vida. Creando vidas imaginarias, comprobó que en el sueño y en el recuerdo albergaba una verdad que al ser trasladada al papel o pronunciada con palabras bellamente pulidas, forman una realidad tan sólida como la de los objetos materiales que adornan la superficie de la Tierra. Él sabía que todo puede ser salvado, rescatado de la destrucción y el tiempo gracias a la palabra, a la construcción de un mundo paralelo al de la realidad inmediata. Ese hombre empeñó su vida entera en hablarnos de los sueños, en hablarnos de sí mismo, que al final no es sino hablar del hombre, de la humanidad entera. La historia de la literatura es la historia del sueño del hombre, y a través de ese trabajo lento y continuado, esa persona comprendió la razón y el destino de su vida, que a decir verdad, no sé si acabó o todavía continúa. Ese escritor, añado, continúa con vida esplendente y el reconocimiento del mundo literario y de su tierra. Por ello y por todo lo expuesto, con la mayor consideración y encarecimiento, solicito, señor rector magnífico, le sea concedido a don Antonio Soler Marcos el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa de don Antonio Soler Marcos. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida por las leyes del Reino, os entrego el correspondiente título y la medalla doctoral. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad entregaba esta venerada ceremonia, como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes y consultas y censuras que vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signo también de la distinción de vuestra categoría. Y finalmente, porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid en nombre del claustro el abrazo de fraternidad de quienes se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar promesa de fidelidad.
Polliceor me maxima diligentia, fide atque honestate munere functurum, quod discipulum proventum universitatis honorem possim augere. Sentaos y descubríos. Tiene la palabra el doctor honoris causa por esta universidad, el doctor Antonio Soler Marcos. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Permítanme que, en primer lugar, dé las gracias a todos los miembros de la Universidad de Málaga por la distinción que hoy me conceden y que muy especialmente lo haga al Departamento de Filología Española, de donde partió la iniciativa, y, como no, al profesor y querido amigo Hipólito Esteban Soler por sus generosas palabras, por toda su atención y por el esfuerzo que ha dedicado a que este honor llegue a buen puerto. Escribir es volver a casa. Escribir es un largo camino para llegar al punto de partida, al origen, una odisea humilde, más parecida a la del Leopold Bloom de James Joyce que a la de Ulises, pero igualmente está regida por lo incierto, lo azaroso y sobre todo por el espíritu de búsqueda. Uno necesita volver a esa casa primera enriquecido por el viaje, transformado, cargado de experiencias que den sentido a lo que antes permanecía desajustado y sin explicación, para entender quiénes éramos en el punto de partida y quiénes somos en el regreso. La escritura, por tanto, es comprensión, revelación, luz, conocimiento. Hoy vengo a este templo del conocimiento que es la universidad lleno de gratitud, no solo porque ustedes hayan estimado que mi recorrido personal, ese viaje, no ha sido descabellado y consideren que ha dado unos determinados frutos. Eso lo agradezco desde un punto de vista íntimo, personal, pero sobre todo agradezco profundamente que consideren que esa aventura, la de escribir, la de la invención de universos paralelos, merece ser acogida en este santuario, cuidada y dignificada. La tribu, esta tribu de los escritores, a veces convulsa, a veces incómoda y perturbadora, pero siempre valiente, lo agradece. Les puedo asegurar que cuando me encerraba en una habitación que recuerdo iluminada por una luz amarillenta a leer los libros de Emilio Salgari, no podía imaginar que ese camino me conduciría hasta aquí. Era un niño que buscaba amparo. Buscaba, sí, la evasión, el divertimento. Me sentía fascinado por unas peripecias que sucedían en lugares lejanos y en otro tiempo, pero también había mucho de huida en aquellas lecturas. Lo he dicho, evasión. Una huida hacia ámbitos preservados, los que contenían las paredes infranqueables de una historia cerrada, de un libro, un apartamiento de la realidad y sus aristas, o eso es lo que creía entonces. Desde siempre había sentido un profundo extrañamiento hacia la realidad,
una profunda falta de entendimiento que luego supe no eran sino unas elementales preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la vida? ¿Desde dónde he llegado a este lugar desconocido en el que, sin embargo, los demás parecen desenvolverse con absoluta naturalidad y seguridad? A los demás les habían comunicado el origen, la razón y el destino de la existencia. Ellos lo habían asimilado, habían dejado atrás todos los interrogantes y se dedicaban a lo suyo, como si nada pasara. A mí, por algún extraño motivo, me habían dejado al margen de esa explicación. Esa sensación está instalada en mi memoria como uno de los primeros recuerdos, como una de mis primeras y más sólidas impresiones, la distancia, que entonces pensaba insalvable con mi entorno inmediato, la incomprensión y por tanto la alerta, lo inexplicable y por tanto las preguntas, la curiosidad y por tanto la búsqueda. En eso podría resumir mi mundo primero, y creo que ahí se encuentra la raíz de mi vocación, el motivo original por el cual hoy me encuentro aquí. Los libros nacen a partir de una falta de armonía con lo que nos rodea, de las preguntas y la zozobra. Los libros aspiran a corregir ese desequilibrio íntimo, esa falla interna que nos hace disconformes, rebeldes. Muy pronto, además, me enfrenté con la muerte. Ese hecho potenció aún más aquellas incertidumbres, aquel desasosiego. Mi padre murió cuando yo todavía era un niño y les aseguro que el mundo se hizo aún más extraño. Aprendí, además, que las emociones tenían un doble filo, como hojas de afeitar, que una ausencia desata una cadena de desastres sordos, que una ausencia puede llevar la espoleta del rencor, el rencor la del remordimiento, la de la compasión y la de la compasión la de un dolor renacido. Ante eso, mejor el dolor ajeno, el de papel, los libros, ese aparente limbo en el que guarecerse a la espera de que por algún lugar amanezca o se haga de verdad y definitivamente la noche. Mucho tiempo después leí algo relacionado con todo esto, una frase de Richard Ford que me dio algo que pensar y que dice así: quizá el destino de los chicos cuyos padres mueren jóvenes consista en no ser nunca jóvenes oficialmente, de forma que la juventud se convierta en una especie de sueño antes de empezar la vida real. Sea cierto o no lo que Ford escribió, la verdad, y por ese motivo me estoy permitiendo hablar de este territorio íntimo, es que el enfrentamiento prematuro con el drama marca una frontera y que, como ocurrió en mi caso, cuando esa linde ya existe previamente, la frontera se hace más severa y requiere de puentes muy firmes para circular con normalidad por el mundo exterior. Mi puente fueron los libros. Con el tiempo sabría que a medida que uno lee, ese puente también se construye en sentido inverso y que paralelamente, mientras me aproximaba a los demás, estaba construyendo un andamiaje sutil que me acercaba cada vez más a mí mismo. Comprendí que la lectura no era una evasión, como antes decía, sino que realmente es una inmersión, una vía de conocimiento no solo de los demás, sino de uno mismo y del mundo mínimo pero inabarcable que nos rodea. Me recuerdo acariciando el lomo de los libros que había en mi casa, sintiendo el deseo vivo de ser lo suficientemente mayor como para leerlos y comprender lo que encerraban. Y cuando lo hice, cuando poco a poco fui leyendo esos y otros volúmenes en un proceso de depuración desordenado y puramente intuitivo, me parecía un portento, un auténtico prodigio poder acceder al pensamiento de algunas de las mentes más lúcidas de la historia de la humanidad mediante el simple hecho de extender la mano y abrir las páginas de un libro. Ante mí operaba el milagro. Ahí estaba Cervantes, ahí estaban Tolstoy o Proust o Camus o Kafka. Ahí estaba el siglo XVII español, el florecimiento de la burguesía francesa, la Rusia imperial y miserable, un Pied Noir más extranjero que yo mismo,
o un checo de aparente normalidad que al cerrar los ojos se movía por los verdaderos límites del ser humano, allí donde la cotidianeidad se confunde con unos abismos mucho más reales que la luz del sol. Y sobre todo, allí estaban todos aquellos personajes. Siguiendo muy de lejos la estela de Kant, quien consideraba de puro sentido común pensar poniéndose en el lugar de los demás, comencé a tratarme con un gran número de individuos de toda clase y especie. Me perdonarán las citas, la mención de autores, pero tómenlo como un homenaje al colectivo de la literatura, a ese conjunto poliédrico, inabarcable, de todos aquellos que han dedicado su vida a la creación o al estudio de esa historia paralela de la humanidad que es la literatura. Bien, pues citando a Svetan Todorov, diré que conocer a nuevos personajes es igual que conocer a nuevas personas, con la diferencia de que de entrada podemos descubrirlas desde dentro. En definitiva, supe que no estaba solo, y aquella sensación de llevar una doble vida que tuve en mis primeros años de lector, cuando me sentía una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que se transformaba al entrar o salir de mi casa, quedó desbaratada. El hecho de ir de los libros a la calle, de la quietud de la lectura a la violencia y de la contemplación a las perturbaciones que acarrean las primeras amistades y enemistades, no significaba un dilema, ni menos aún me ponía en la disyuntiva de elegir entre dos opciones aparentemente contradictorias, leer o vivir. Las lecturas y la experiencia de la vida no son dos universos, sino uno, nos dice Italo Calvino. Y todavía una cita más al respecto, la que Gustave Flaubert dejó escrita y que habría que grabar en piedra. No hay que leer como los niños para divertirse, ni como los ambiciosos para instruirse. Hay que leer para vivir. Ahí, en ese largo camino, en ese goteo incesante de libros y palabras, de personajes ajenos que cada vez me pertenecían más estrechamente, se fue fraguando mi identidad personal y desde luego mi identidad como escritor, aunque entonces esto último no lo supiera, porque debo aclarar que todas aquellas lecturas no estaban alimentadas por el proyecto, ni remoto, ni de ningún otro tipo, de que algún día iba a convertirme en escritor. La lectura era suficiente en sí misma, y la distancia que separaba al lector del escritor me parecía tan insondable como la que me separaba del planeta Marte. Ni siquiera me atrevía a acariciar ese sueño. Aunque también es cierto que a medida que pasaban los años leía con más intensidad y que comencé a contemplar la posibilidad de dedicarme a algo relacionado con la literatura. Pero más allá de ese deseo impreciso, lo cierto es que mi vida, mis estudios, incluso la mayor parte de mis amigos, parecían llevar un rumbo muy alejado de ese nebuloso paraíso. Ni profesor, ni aprendiz de editor, estábamos en la Málaga de los años 70, un páramo cultural, ni bibliotecario. El único camino que vislumbraba era el más directo, el que iba al corazón de la literatura, escritor. Y di un primer paso, súbitamente, en un impulso no premeditado, llevado por un flujo verbal que parecía más dueño de mí que yo de él, escribí 3 o 4 folios, las primeras páginas de un relato que completé en los días siguientes y que básicamente contaba la historia de un chico que a través de la literatura y el arte encontraba una forma de rebeldía, de contestación al mundo plano y cerrado de su familia. Algo bastante ingenuo, pero que a pesar de su candidez tenía una clara vocación de estilo. Había tratado de manipular las frases y de elegir las palabras adecuadas para crear un ritmo, una cadencia expresiva que yo entonces, y en parte todavía, asociaba a una pauta matemática. Recuerdo la primera lectura, bastante tiempo atrás, en la que había descubierto la importancia de eso que llamamos el estilo. Curiosamente se trataba de una obra traducida, era Bendición de la Tierra, de Knut Hamsun, un escritor que me impresionó profundamente, y mediante el cual también aprendí que la altura moral y la literaria no van parejas,
En su día había creído que sí, que el hecho de ser un gran escritor suponía inevitablemente ser alguien con un elevado código moral. Pero allí estaba Hamsun, antisemita y defensor del nazismo, para hacerme ver que eso no siempre era así, por más que yo continuase pensando que ese emparejamiento, esa responsabilidad cívica entre lo artístico y la moral, tendría que ser un deber o al menos un propósito por parte del escritor. Algo que desde luego tiene que estar en un primer plano cuando uno escribe en la prensa diaria, mi otra actividad más continuada a lo largo del tiempo, y está obligado en conciencia a asumir un exigente código ético. En cualquier caso, como les decía, aquel libro de Hamsun, en aquel libro descubrí la voluntad de que las palabras tuvieran una significación en sí mismas, de rescatarlas del río del lenguaje como si fuesen pepitas de oro y alejarlas de la erosión y el tráfago cotidianos. Eso que Robert Louis Stevenson llamó el primer mérito de un escritor. El primer mérito que nos atrae de un escritor, decía Stevenson, es la elección correcta y el contraste idóneo de las palabras empleadas. Esa extraña aptitud para coger todos esos bloques toscos, concebidos para las transacciones del mercado o de la cantina, y con solo ponerlos en la posición adecuada, dotarlos de los significados y matices más precisos, restablecer su energía primigenia y convertirlos en un tambor que despierte pasiones. Aquel primer relato mío recibió un premio literario en el País Vasco. Evidentemente, aquello no me convirtió en escritor, solo vislumbré esa lejana posibilidad. No sé si tendría que haber comenzado a escribir entonces con continuidad, a sostener sobre el papel un aprendizaje diario, cuerpo a cuerpo con la escritura, pero lo que ocurrió fue casi lo contrario. Vino un periodo de contención largo, de prudencia, en el que en 4 o 5 años escribí aproximadamente ese mismo número de relatos. De tal modo que la evolución lógica que debería haber tenido escribiendo la llevé a cabo muy espaciadamente, aunque sin perder nunca de vista la posibilidad de escribir de verdad, de entregarme de lleno a eso que hasta entonces era solo un sondeo. Yo diría que más que la prudencia, lo que me acompañaba era la inseguridad. Y no piensen que lo digo como una flaqueza. La inseguridad fue y sigue siendo mi mejor aliada. La inseguridad es una garantía, una forma de estar alerta y de no caer en la idea rotundamente falsa de que uno conoce las claves ocultas de este oficio. Intento aprender y no voy a aprender nunca. Esa es la realidad y ese es el reto. Norman Mailer decía que los buenos novelistas son una especie delicada, ya que están obligados a ser valientes por un lado y prudentes por otro, gente sensible que tiene que desarrollar la voluntad, la resistencia, la determinación y también la insensibilidad para enfrentarse a las aristas del oficio y al choque con la crítica y otras hostilidades exteriores. Decía literalmente Mailer, un buen escritor hace bien en verse a sí mismo como una persona fuerte, débil, llena de valiente timidez, sensible e insensible. Cada libro, cada relato es un nuevo laberinto, con caminos nuevos, y si pensamos que las señales que nos guiaron la vez anterior sirven para ese nuevo dédalo, estaremos absolutamente perdidos, condenados a no encontrar la salida o, lo que tal vez sea peor, a repetirnos, a convertir la aventura vital de escribir en un trabajo administrativo. No hay orden, no hay reglas fijas, solo caos. El caos es el estado natural del escritor, de cualquier creador. Si todo estuviese ordenado, si existieran reglas, indicaciones, señales, ¿cuál sería entonces la misión del escritor? ¿Para qué andar palpando a ciegas si existe un interruptor y en el techo tenemos una luz que todo lo alumbra? No. Las novelas
no se escriben con razones, sino con obsesiones. Las novelas no se escriben con andaderas, sino sobre el vacío. Cuanta más oscuridad seas capaz de descubrir, mayor será la luz que puedas ver, asegura David Lynch, uno de los creadores vivos que me parecen más interesantes. No creo que el novelista deba conformarse simplemente con contar historias, es decir, escribir o leer de aquel modo que desaconsejaba Flaubert, como hacen los niños, para divertir, para distraerse. Creo que la misión del novelista es conquistar parcelas no enunciadas anteriormente. No importa si fracasamos en el empeño, pero el verdadero desafío es ese. La historia de la literatura es la historia del sueño del hombre. Los argumentos que el novelista inventa no son sino un pretexto para poder expresar algo mucho más profundo. Estamos obligados a construir un puente o un pasadizo o un túnel subterráneo que nos lleve de lo visible a lo invisible. Un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que conduce más allá de sí mismo, escribió en una soledad demasiado ruidosa Boumil Raval. Comencé a aprender algo de esto cuando escribí mi primera novela. Para mí fue un tiempo decisivo. Se trataba de una novela breve, pero que significó la asunción de una actitud. Fue un tiempo complicado, exigente, en el que la inestabilidad y la precariedad eran palpables, pero en el que también se produjo el asentamiento de unos determinados conceptos. Tal vez tuviese una idea equivocada, pero escribía con la determinación y el cuidado de quien sabe que su futuro está en el aire. Aquello era de todo menos un juego, ni un tanteo, ni una apuesta menor. Menor podría ser el resultado, el valor literario de lo que estaba escribiendo, pero no mi esfuerzo, ni mi voluntad, ni mi determinación. Siempre supe que la literatura era más que una profesión, era una forma de vida, una forma de subir a ese tren en el que todos parecían tener un asiento reservado desde antes de venir al mundo. Escribía muy lentamente, con mi inseguridad a modo de brújula y a la vez con una certeza latiendo en alguna parte de mí. A cada línea, a cada palabra, ahondaba más en mí mismo. El texto era yo y yo era el texto. Para quienes me rodeaban entonces podría parecer que me apartaba de todo, cuando lo que realmente estaba haciendo era conectarme con una verdad absoluta, precisa. Estaba construyendo una pasarela para integrarme en la realidad. Comenzaba a reconciliarme con el mundo. Comenzaba el largo camino a casa, a dar los primeros pasos en esa dirección. Eso es lo que estaba haciendo. Confiaba en que allí pudiera estar encerrado mi futuro, pero también estaba el germen literario, la base de unos espacios imaginarios que después se desarrollarían, mi visión del mundo y, aunque incompleta y germinal, la esencia de mis coordenadas literarias. En ese sentido, Italo Calvino, hablando de El sendero de los nidos de araña, su primera novela, escribió cuando ya era un creador maduro. Tal vez, en el fondo, el primer libro es el único que cuenta. Tal vez habría que escribir ese y nada más. El gran tirón lo das solo en ese momento. La ocasión de expresarte se presenta solo una vez. El mundo que llevas dentro lo desatas esa vez o nunca más. Pasado ese momento, la suerte está echada. El acto de escribir ficción es una combinación de elementos, una actividad que se compone no solo de distintas fases, sino de distintos trabajos que confluyen en un mismo esfuerzo, pero que a veces uno diría tienen naturalezas diferentes. Imaginar, elegir qué es susceptible de ser convertido en literatura y qué no. Optar por dónde se pone el foco, como un fotógrafo que tiene ante sí el mundo y debe seleccionar dónde está la fotografía, dónde está lo verdaderamente interesante en medio de ese magma que nos desborda, dónde ponemos la mirada. Ese acto define a un escritor. Ahí
Es donde comienza y finaliza el trabajo del escritor: organizar, estructurar, medir, ponderar. Y luego el acto de escribir en sí, que no es más que una condensación de todo lo anterior, la traducción al código estricto del lenguaje de todas esas ensoñaciones, imágenes, emociones e ideas que previamente y durante el propio acto de escribir aparecen por nuestra mente. Ideas y sensaciones largamente procesadas que se combinan con otras que cruzan de modo fugaz por nuestro cerebro. Ser un buen escritor supone una habilidad especial para atrapar, modular y traducir toda esa actividad y hacerlo del modo más preciso posible, con un código propio, personal. El estilo, escribió Marcel Proust, no es una cuestión de técnica, sino de visión. Ese era el camino. Seguramente de un modo más simbólico de lo que luego estaría, en aquella primera novela quedaba retratada la naturaleza de los personajes que después me han acompañado a lo largo de décadas. Débiles, olvidados, postergados, gente que se desenvuelve en las orillas de la sociedad y que dudosamente anda cruzando a un lado y a otro de sus fronteras, siempre intentando seguir aquel mandamiento de Boris Pasternak expresado en su novela: no suelo querer a los que siempre han tenido razón, a los que no han caído jamás ni nunca se torcieron. La suya es una virtud apagada, de escaso valor. A ellos no les está revelado el verdadero sentido de la vida. O Albert Camus, cuando en La peste pone en boca del doctor Rieu: me siento más solidario con los vencidos que con los santos. Hay un término que considero absolutamente indispensable en un novelista: la compasión, con los personajes, con el mundo, porque esa es la única vía de conocimiento de los demás, el único sendero válido en el pulular de un creador o un recreador de vidas ajenas. Cuando a veces me han preguntado por qué conozco también a los débiles, la respuesta ha sido muy fácil. Soy uno de ellos. Saberlo me dio las herramientas necesarias para dejar constancia de los mundos que conocí y que quizás no son la materia habitual de las novelas actuales. Además de perseguir un anhelo estético, me ha llevado el impulso de actuar como notario, el afán de rescatar del olvido a los que de otro modo no serían recordados. Los débiles también tienen derecho a la memoria. Todo lo que perdí me pertenece, dice un verso de un poeta que admiro profundamente, Juan Manuel Villalba. Bajo ese lema escribí toda una novela y yo diría que buena parte de mi trabajo. La memoria ha sido uno de los ejes de todo lo que he escrito. El novelista utiliza siempre la memoria, y no solo eso, sino que emplea varios y muy diferentes tipos de memoria. Podría extenderme sobre esta cuestión, no voy a hacerlo, pero en cualquier caso yo diría que mis libros son una suma de memoria e imaginación, una suma de lo que ya no existe y de lo que nunca existirá físicamente, pero que por medio de la ficción pasa a formar parte de la realidad. La memoria es algo vivo, dinámico, siempre dispuesto a cubrir los espacios vacíos, como un líquido espeso, el mercurio, que se filtra por las grietas y acaba por convertir los huecos en una ilusión. Estamos llenos de espejismos. Quien recuerda miente, afirma Caballero Bonal. Tanto recuerdas, tanto vales, dice Marcé. Con memoria no hay soledad ni exilio, Juan Cruz. Todas ellas son definiciones válidas y reales, contradictorias en parte, como la propia memoria. Esa ambivalencia es un terreno fértil para el novelista que destroza, fragmenta, selecciona y manipula los recuerdos, no para reproducir el mundo que fue, sino para crear uno nuevo que tiene la ambición de ser inmortal o al menos de tener una vida más larga que aquel que se desvaneció y que de un modo indirecto ansiamos fijar en un presente prolongado, como aquellas cenizas de los amantes de Thomas Wolfe que durarán más que el polvo de las ciudades.
Y, naturalmente, si hablamos de memoria, ya para acabar, hablamos de autobiografía. Tengo el convencimiento de que todas las ficciones que abordamos están contaminadas de autobiografía. Y no hablo ya de anécdotas o episodios concretos que puedan remitirnos a un pasado real, histórico, sino de la impronta personal, de una visión del mundo y una experiencia que acabamos transmitiendo a los personajes que creamos. El novelista es un trabajador de lo subjetivo. En ese sentido, quizás haya que recordar la correspondencia entre George Sand y Flaubert. Ante la pretendida asepsia del segundo en busca de una perfección absoluta, casi mineral, Sand conminaba a su amigo a que se mostrase en aquello que escribía, a que no se ocultara detrás de un falso parapeto. Llegado un momento de cierta tensión, Sand le dice a Flaubert que la verdadera pintura está llena del alma que impulsa el pincel y que todo lo demás es falso. De modo que sí, Madame Bovary acaba siendo Flaubert, de la misma forma que cada novelista está retratado en aquello que escribe, y no solo eso, lo que escribimos nos escribe, literalmente. Al mismo tiempo que escribimos la biografía de unos personajes imaginarios, ellos van trazando la nuestra. A medida que yo escribía las vidas de mis personajes, ellos estaban escribiendo la mía. Su suerte era la mía. Miguelito, bailarinas, apóstoles, asesinos, sin tora, gente sin nombre que aparecía en mitad de la noche y que me ha hecho viajar por medio mundo y ha traído a mi vida algunas de mis personas más queridas. Ellos han ido modulando mi existencia y ellos han hecho que entrara a formar parte de una más que enriquecedora familia de amigos, escritores, editores, periodistas, libreros, lectores, profesores. Ellos, esos seres de ficción, me han traído aquí esta tarde. Sí, escribir es volver a casa. Y les aseguro que ninguna casa puede ser más acogedora, más habitable que la que se levanta en la tierra propia y sobre los pilares del conocimiento y la razón. Agradezco nuevamente vuestra generosidad. Agradezco que me hagáis uno de los vuestros, que me acojáis. El viaje continúa. En los sueños comienzan las responsabilidades, escribió Yeats. Mi responsabilidad, no lo dudéis, será la de ser digno del honor que hoy me hacéis. Muchas gracias. Rector magnífico de la Universidad de Málaga, doctora honoris causa de la Universidad de Málaga, señor alcalde, consejera de Educación, autoridades académicas, autoridades civiles, compañeros, profesores, personal de Administración y Servicios, alumnos, alumnas, señoras y señores. El claustro de la Universidad de Málaga acaba de recibir a Antonio Soler como nuevo doctor honoris causa. Lo ha hecho siguiendo la tradición, con el ceremonial en el cual nuestros antepasados invitaban a formar parte del claustro a hombres ilustres de las ciencias y de las letras. Recibimos a nuestro nuevo doctor honoris causa desde la admiración que suscita su obra, desde la fascinación de su creatividad y su pasión literaria. Antonio Soler recibe hoy la distinción que otorga la Universidad de Málaga a quienes han logrado la excelencia, a personalidades que aún en plena actividad creativa están llamados a ser un día posteridad. Hoy,
Antonio Soler sigue conviviendo en cierta manera con aquel niño solitario de los años 60, reflexivo. El niño que desde el autobús del colegio miraba, tal vez intuía, el escenario de su obra. La explanada, a veces seca, a veces un barrizal de los pabellones militares, allí donde de vez en cuando se levantaba el circo, la calle Eugenio Gros, Gamarra. Era como descubrir el mundo a partir de un grano de arena. Era la vida observada desde la distancia, la ciudad de la memoria, la Málaga que luego se asomaría a su literatura. Un largo paseo desde el camino de Antequera al camino de los ingleses, durante el cual el escritor fue encontrando sus materiales. El misterio inescrutable de esos mecanismos que transmutan en novela la experiencia vital, la memoria o la imaginación. Pocas cosas hay tan difíciles de aprender como el acto creativo. Aparentemente no hay caminos, no hay normas. Tal vez por eso algunos evoquen a las musas griegas que se presentan sin avisar y solo favorecían a quienes se encontraban trabajando. Pero la literatura también es ciencia, como afirma Joyce, especialmente si atendemos a la gramática y a los personajes. La mayor parte del aprendizaje del escritor sucede en el interior de sí mismo. Su trabajo solo puede surgir de la singularidad de su propio mundo. Y de esa singularidad, por paradójico que parezca, es donde nace la universalidad de su obra, donde el escritor confluye con el mundo. Hoy, las palabras de Antonio Soler añaden una voz nueva al claustro de la Universidad de Málaga. Una universidad pública que defiende las humanidades. Una voz que habla de compromiso ético, de talento y de voluntad. La lengua, la literatura, la historia, la filosofía, las artes son pilares fundamentales de nuestra civilización, de nuestra cultura. Nos sirven para articular críticamente el propio pensamiento, para discernir, para tener un criterio propio. Llevan en sí mismo la pasión por la belleza, por un mundo más humanizado, más libre y, por consiguiente, un mundo mejor. Sería lamentable que, arrastrados por los objetivos de rentabilidad, se orientasen las políticas educativas hasta subordinarlas al beneficio inmediato. Que los responsables del futuro dejen de lado la formación de ciudadanos críticos, de ciudadanos con capacidad para cuestionar y participar con conocimiento de causa en la toma de decisiones. Pero sería aún peor que los universitarios nos resignáramos a ello. Porque el día que esto suceda, el día en que la obsesión por la rentabilidad arrastre al pensamiento crítico, libre y creativo, habremos caído en el empobrecimiento intelectual, en la precariedad del discurso ético y en la pérdida de cohesión de nuestro sistema de vida. Ninguna democracia puede ser fuerte y estable si no cuenta con el apoyo de ciudadanos críticos y participativos, con capacidad para discrepar. La democracia necesita a las humanidades. Hemos vivido una crisis de dimensión global y no solo una crisis económica. Bajo ella subyace otra que no siempre se percibe, pero que puede ser más devastadora para el futuro de la democracia. Es una crisis de valores, una crisis ética que afecta también al modelo educativo. A veces se pretende formar a los jóvenes desde la idea de que solo las ciencias experimentales y la tecnología pueden llevar al éxito y, por tanto, al enriquecimiento económico inmediato. Es una obsesión del beneficio rápido que está sacando del sistema educativo aspectos esenciales no solo para la cultura, sino para el propio concepto de convivencia social. La universidad pública está obligada a jugar un papel primordial en la defensa de las humanidades, con la única autoridad que nos asiste, la autoridad de la razón. Nos va mucho en ello. Las humanidades no son saberes residuales o pasados de moda. Representan una esperanza de futuro y deben ir juntas con las ciencias experimentales y con las tecnologías, porque todo ello, juntos, forman el conocimiento que nuestra sociedad necesita. El conocimiento tan necesario para pensar críticamente, para superar los nacionalismos de aldea y pensar en términos globales como ciudadanos del mundo. Tan necesario para comprender a los semejantes y verlos como personas que aman, sufren y sienten, no como meros instrumentos con los que obtener ganancias o como adversarios sin rostros en un mundo competitivo. Las humanidades, y en concreto la literatura, nos ayudan a ponernos en el lugar de los demás, a entender la evocación del otro. ¿Para qué sirve la literatura? Para nada, decía Saramago con cierta sorna. Pero en realidad el acto de leer es el que nos hace seres humanos. La literatura
es un estímulo para aprender nuevos modelos de armar la realidad. Antonio Soler representa hoy una figura consagrada en el panorama de las letras españolas, maestro indiscutido de la novela. Su prosa acompañará siempre a quienes aspiramos a contemplar la vida y el futuro con un libro en las manos, cruzándonos con sus personajes al cabo de la calle. La novela de Antonio Soler guarda la memoria de nuestra propia historia, tan tumultuosa y tan rica en episodios, tan pródiga en personajes. Escribir es siempre un desafío al tiempo, y la historia de la literatura sigue en su ayer sin dejar para ello de vivir en el futuro. La literatura es una carrera de relevos en la que el libro es la antorcha que ilumina cada tiempo, la antorcha que nos ilumina esta tarde en la que rendimos homenaje a un escritor, a una vida encuadernada en los valores de las humanidades. Querido Antonio, dice Miguelito Dávila que nunca existió ningún paraíso, solo el que los hombres fabricaron en sus cabezas. Trabajemos juntos para construir aquí este paraíso de hombres cultos y libres. Antonio Soler, gracias por aceptar esta distinción. Sea bienvenido al claustro de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Se levanta la sesión. Su señoría descanse.